Vamos a continuar con una, con un espacio especial, ya que dos autores van a presentar dos ponencias, pero ambos van a girar en torno a un homenaje al autor José Manuel Crespo. Entonces, estos van a ser la profesora, la doctora Luz Estela Hurtado, con valores culturales e identidad nacional en largo ha sido este día de Juan Manuel Crespo, y el profesor doctor Ronald Forero Álvarez, con la identidad colombiana de un héroe griego, la recepción de la Odisea en Ulises, hombre solo de Juan Manuel Crespo. Eh, entonces, la doctora Luz Estela Hurtado es licenciada en Filosofía y Letras y especialista en Literatura Colombiana de la Universidad Santo Tomás, doctora en Literatura Contemporánea y Estudios Literarios de la UPB, además de un máster en Comunicación y Educación en la Red en la UNED, Universidad de Educación a Distancia, en Madrid, y otros títulos de posgrado. Miembro de la AEP, la Asociación Europea de Profesores de Español, dedicada a la investigación literaria y al aprendizaje de áreas relacionadas con la docencia, la que lleva ejerciendo desde hace más de 20 años. Y el doctor Ronald Forero Álvarez es licenciado en Español y Filología Clásica por la Universidad de Colombia y máster y doctor en Textos de la Antigüedad Clásica y Supervivencia por la Universidad de Salamanca. Actualmente es profesor de griego, clásico y latín y miembro del grupo de investigación Valor y Palabra de la Universidad de La Sabana y de la Asociación Internacional de Papirólogos. Sus investigaciones, conferencias y publicaciones están relacionadas con la lírica griega arcaica, la papirología literaria, la recepción de la literatura griega moderna y la didáctica de las lenguas clásicas. Con esto le cedo la palabra a la doctora Luz Estela Hurtado. Muy buenas tardes para todos. Ya me estoy viendo en cámara. Sí, señora, se ve en cámara. Perfecto. Buenas tardes para unos y buenas noches para otros. Expresar de nuevo mi más sincero agradecimiento al comité organizador de este coloquio y en especial al doctor Ronald Forero por la oportunidad de compartir este espacio con todos ustedes. Voy a empezar a compartir mi trabajo, que lo he organizado. Por favor, me dicen cuando ya esté compartiendo. Ya. Perfecto, gracias. Inicialmente voy a empezar con un homenaje al autor José Manuel Crespo y posteriormente haría mi ponencia sobre una obra de él. Hace apenas un mes y medio que murió José Manuel Crespo y hoy queremos rendirle un pequeño homenaje. José Manuel Crespo, el escritor del recuerdo y la nostalgia, hombre tímido, sincero, sencillo, que nunca presumió de sus conocimientos, pues buscaba siempre compartirlos a través de sus escritos, se ha marchado dejando caminos abiertos para que su legado como autor permanezca siempre presente. Por ello, me parece importante que los asistentes aquí presentes tengan un referente general de su obra para que ésta se valore con mayor fuerza. Aquí vemos algunos de sus libros en los cuales se identifican diversos temas, pues José Manuel encuentra inspiración en su propia vida, en la naturaleza, las leyendas y los mitos, lo urbano, lo rural, la existencia del ser humano y sus problemas cotidianos, la sociedad y los sentimientos que la componen, le influenciaban las situaciones históricas nacionales que vivía. Era un hombre de cultura universal, conocedor de la historia nacional e internacional, un gran lector y autodidacta. A todos sus lectores nos deja invaluables conocimientos perdurables. José Manuel fue primero poeta antes que novelista. Empezó a escribir desde muy joven y eso se observa en los diferentes textos que publicó. Adoración del Fuego
obtuvo Premio Nacional de Poesía, al igual que Ulises Hombresolo. Quisiera recordar las palabras de Rogelio Echevarría en el libro Mil y una notas del Instituto Caro y Cuervo. Cuando se refiere al texto Adoración del Fuego, pues dice que, abro comillas, consagra a José Manuel Crespo como una nueva y auténtica voz lírica, un exquisito trabajador de las palabras, cierro comillas. Y eso se percibe en todos sus escritos, pues para José Manuel la exigencia en el proceso escritural era de vital trascendencia dentro de cualquier obra. Para comprender esto... Te interrumpo. Disculpa, lo que pasa es compartiendo pantalla. ¿O tienes alguna presentación que mostrar? La estoy mostrando. Ok, espera. Yo creo que no la estamos viendo, ¿verdad? No se está viendo la presentación. En este momento estoy saltando las diapositivas. ¿Se están viendo? No la estamos viendo. No, señora. Pues la he enviado, a ver si por favor la comparten, porque me interesa muchísimo que los asistentes tengan la oportunidad de ver de lo que estoy hablando. Por favor me avisan cuando la tienen entonces lista. Permítame un momento, por favor. Luz Estela, tal vez prefieras que Liliana o Miguel te ayuden pasando las diapositivas. Claro que sí, estoy esperando eso, claro que sí. Puede ser. ¿Ellos ya tienen tu material o se lo envías al no, correo? Ellos ya tienen el material. Estoy esperando que, por favor, pues lo puedan pasar. No te preocupes, ellos lo pasan. ¿Quién lo pasa, Lili o Miguel? Lili. Lili. Miguel Ángel lo va a poner ya. Muy bien, gracias, eso es. Ya.
No se ha podido solucionar. Ya tiene el sonido normal. Ahora estoy acá. Se está grabando. Y ya no Hola, escuchan. Miguel. ¿Lo logramos? Esperemos que sí. No se carga el archivo. Oh, Estoy María. intentando entrar desde el navegador a ver si por ahí me deja. Muy bien, adelante, por favor. No veo las Verónica Geraldine. diapositivas. Perdona, Miguel, ¿me hablabas? Enviado y vamos a poner el capítulo. Del informe mundial. Aquí lo tenemos, Luz Estel. Perfecto. A ver si es Aquí están las posible. diapositivas. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Pasamos, iba en la diapositiva 4. Ahí. Estaba comentándoles que José Manuel fue primero poeta antes que novelista, empezó a escribir desde muy joven y eso se observa en los diferentes textos que publicó. Aquí están ellos. Adoración del Fuego, obtuvo el Premio Nacional de Poesía, al igual que Ulises Hombre Solo. Y les leí una cita de Rogelio Echevarría hablando sobre ese texto, Adoración del Fuego. La siguiente, por favor. Este es un pequeño texto perteneciente a una de sus obras poéticas. Si una noche pasaras en mi piel o en mi sombra, verías las cosas que conmigo existen, mis venas sin sosiego y el furor de un ensueño que crece desde adentro como el calor de la cayena. Siguiente, por favor. Sus obras de carácter político reflexivo buscan crear conciencia sobre los problemas sociales que aquejan a la población en general y explican posibles soluciones a estos problemas. De ellos, El Estado Auténtico fue escrito junto con Carlos Corsi y Edgar González para el Senado de Colombia. Las de carácter narrativo muestran un universo de realidad y ficción. En todas ellas se pueden descubrir aspectos biográficos. Además, es relevante decir que la utilización de un lenguaje subjetivo las hace más cercanas a lo poético. Los personajes de estas obras se mueven sobre todo en la población de Ciénaga y en la ciudad de Bogotá. De ellas, Largo ha sido este día, fue finalista en el 5º Premio Nacional de Novela. De su obra Considéralo un sueño, voy a citar 2 textos. La siguiente, por favor. Alguna noche, mirando el aro ahumado que cercaba la luna, se revivieron en mi espíritu sueños de edad incierta, sombrías fosforencias y terrores arcaicos. Conciencia, ese soplo de luz que nos permite saber algo del reino de los sueños. Es a través de la lectura que como lectores nos acercamos más al autor. La siguiente. No solamente escribió poesía y textos en prosa, sino que también colaboró con artículos en revistas y periódicos nacionales en temáticas diversas. Siguiente. Está presente asimismo en algunas antologías y libros nacionales. Siguiente. Y aparece en textos investigativos y de estudio para la literatura nacional. Con respecto a su obra lírica, estos son algunos de los autores que destacan por realizar comentarios y ponencias sobre determinados textos. Siguiente. De igual manera, se encuentran algunas reseñas, por favor, atrás. Se encuentran
algunas reseñas, críticas y explicaciones sobre varios de sus libros, especialmente sobre La promesa y el reino, Largo ha sido este día y Considerado un sueño. Siguiente. Al realizar el trabajo de investigación sobre todos sus textos escritos, tuve acceso a través del autor a algunos de los discursos dados en su honor en diferentes eventos, los cuales hacen un reconocimiento a su labor como escritor. Siguiente. También algunas entrevistas relacionadas con su vida y obra y otras que personalmente he realizado para complementar la investigación sobre la obra narrativa del autor. Aclaro que la entrevista de la autora Elsa Oma fue hecha en una feria del libro en Belém, Brasil, de ahí que aparezca el título en portugués. Siguiente. José Manuel Crespo era un ser humano analítico, serio, objetivo ante los hechos que acontecían en nuestra realidad nacional. Un hombre respetuoso y demasiado sensible. Por eso la lectura de sus textos exige concentración y pasión por las letras. Quisiera leerles 3 textos que hacen parte de su obra autobiográfica Largo ha sido este día. La primera y la segunda transcripción acercan a breves reflexiones vinculadas con su vida. Y la tercera, a la muerte. Siguiente. He tenido la suerte es un malentendido, de durar lo suficiente para ir leyendo en los muros carcomidos de una ciudad huraña la historia de mi tiempo y fatigarme descifrándola de este sueño sordo que es la vida con sus citas a ciegas, con sus auroras rotas, con sus liturgias vacías. Sí, mi patria es la nostalgia. Ciertos anocheceres mi propia vida me parece una tonada lejana. Uno de aquellos cuentos de la infancia en que había seres transparentes, orquídeas que bailaban en el fondo de un lago, fosos y parapetos que protegían ciudades encantadas. Para José Manuel, la vida estaba llena de sueños. Era consciente de las implicaciones que ésta tenía. Sus obras exponen múltiples interrogantes y reflexiones filosóficas. Cuestionó la vida a partir de las vivencias cotidianas, la existencia humana con sus aciertos y desaciertos, así como también valoró e incluyó en su mundo literario los más mínimos detalles de espacios colmados de vegetación, animales y objetos que respiraban a su lado. El tercer texto dice, siguiente. La muerte era una hoja que nunca se sabía cuándo caería. La muerte era un felino bien pringado de tigre. La muerte era una rebanada de limón amarillo. La muerte era esa ráfaga maloliente que, de pronto, en lo profundo del verano, salía de las lagunas haciendo palidecer a los extraños. La muerte era una hoguera de ramitas secas crepitando de frío. La muerte era una encina con vida de ángeles harapientos en el calor de la hora. La muerte te ha llevado, maestro, pero tus letras te hacen presente, te hacen justicia, te llevan al paraíso. En nuestra memoria siempre estarán los momentos compartidos. A su familia damos toda la fortaleza necesaria para afrontar cada día sin él. Y además ofrecemos la certeza de su presencia, porque gracias a sus obras, ahora José Manuel Crespo está habitando por siempre el universo de las letras. La siguiente. Muchas gracias. Este es un pequeño escrito que se ha hecho para su homenaje. Después de estas palabras que no alcanzan a revelar toda su existencia, continuó con la ponencia de una de sus obras, la cual quise que expusiera relación con la temática de este coloquio. Es una lástima que no pueda, ahí continúa, es una lástima que no pueda directamente manejar desde acá el movimiento de las diapositivas, pero agradezco la colaboración de Miguel pasando cada una. El título de mi ponencia es Valores culturales e identidad nacional en Largo ha sido este día. Siguiente.
La investigación de la obra Largo ha sido este día de José Manuel Crespo se realiza para una primera fase de investigación y actualmente hace parte de la tesis, junto con el estudio de 4 obras más de carácter narrativo en el doctorado de Literatura Comparada y Estudios Literarios. Siguiente. Siguiente. Miguel. Miguel. Gracias. Muy bien. Gracias. Sigo. El marco teórico se compone a partir de diversos estudiosos de la autobiografía, la memoria, la novela lírica, entre otros. El desarrollo metodológico está basado en fuentes documentales y sus análisis, los cuales son el principal depósito de información, además de la presentación de una entrevista que fue realizada al autor, un grupo de fotografías que refieren especialmente elementos del espacio de la obra de análisis, y asimismo se organizaron ayudas para la difusión de la obra en redes sociales. Siguiente. Por el escaso tiempo para la exposición, me remito en la lectura a la presentación de ciertos planteamientos realizados, y por ello la ponencia referirá solamente a algunos de los rasgos vinculados con la identidad nacional y los valores culturales presentes, debido al papel de la memoria individual y colectiva, para lo cual se emplea la exposición y lectura de determinadas citas textuales que los refieren, que, aunque se dejan sin las comillas respectivas, sí se agrega el número de página. Más que hablar sobre los aportes de los teóricos que complementan la investigación, me interesa dejar constancia de esos escritos que revelan elementos culturales de su región y que asimismo permitirían que los asistentes se acerquen a su obra. Siguiente. Esta obra expone sus primeros 10 años de vida transcurridos en Ciénaga, lugar que será recordado toda la vida por el autor. Siguiente. Crespo muestra acontecimientos culturales de esta población, factores que contextualizan su infancia y que se integran en la trama de la memoria nacional. Siguiente. Para que la reconstrucción del pasado sea posible, ha de intervenir la memoria, pues el escritor, frente a la página en blanco, cierra sus ojos y evoca sus recuerdos. Hace una retrospección que le ayuda a rescatar lo más importante, valioso y esencial. Gracias a ella se mantiene la identidad cultural debido a la capacidad de aprendizaje que representa. Los diversos tiempos y lenguajes que en la sociedad se manifiestan posibilitan que la memoria se edifique, pero para mantenerla es necesario comunicarla de alguna forma. Siguiente. Si la memoria quiere perdurar, no caer en el olvido, requiere comunicarse para tener receptores que se interesen en perpetuar ciertos acontecimientos que les permita reconocerse en ellos. Siguiente. El autor Paul Ricoeur, en su relación a los hechos y huellas ocurridas en el pasado, habla del testigo, y Crespo lo es, pues abre ventanas para dirigir una mirada hacia el mundo, vuelve a su interioridad a fin de descubrir textos posibles, consciente de que un lenguaje nuevo lo habita y sabe que la escritura es una manera viva de construir su vida, de dejar testimonio. Cuando se relaciona la memoria colectiva, el hecho más importante consiste en que uno no recuerda solo, sino con la ayuda de los recuerdos de otros. El discurso crespiano aprovecha la memoria individual y colectiva, creando un espacio autobiográfico que, aparte de descubrir aspectos personales del autor, revela diversos rasgos culturales. Siguiente. Según Philippe Lejeune, el espacio autobiográfico se crea allí donde se alojan los deseos de los escritores para que se lea la verdad de su escritura y por ende de su vida. Y para Crespo es en Ciénaga en donde se alojan sus deseos, pues se muestra lleno de reflexiones sobre esta, de silencios reactualizados de su pasado que reflejan valores culturales e identidad nacional, como se puede observar en las siguientes citas textuales. Siguiente.
Ciénaga no era más que un polvoriento espejismo junto a su mar, su lago y su montaña. Una pequeñez, una brisita de ciudad que iba viviendo del pescado, las frutas y los sueños en medio de ese clima que les volvía las uñas de cristal a los muertos. Siguiente. Ciénaga, por momentos, se quedaba sin aire, vencida, quieta, paralizada en un vacío que apilaba las largas ramas de los tamarindos en esa calma inflamada por el verano en que furtivamente se percibía el resuello del mar. Pero el transcurrir de la existencia... Atrás, por favor. Vale. Pero el transcurrir de la existencia de Crespo es mucho más que la descripción de situaciones en los espacios que están dentro o fuera de ella misma. Su visión de Ciénaga es la de una población que paulatinamente se ha hecho en sus recuerdos amable, tierna, benévola, alucinante, deslumbrante, única. Siguiente. Más de 200 lugares en la obra exponen una minuciosa evocación que al ser de tantos ámbitos pareciera situar al lector por momentos en el entorno de una geografía imaginaria. Siguiente. Se puede notar que en sus reflexiones sobre las estrategias de algunos de los cienagueros en cuanto a la aprehensión de determinados elementos de su cultura, es la focalización en la forma como se transmiten los aspectos culturales y simbólicos. Lo que interesa remarcar en este sentido es que lo que está puesto en cuestión es la identidad de la sociedad, ya que cuando el grupo no se interesa más por la memoria, pierde su propia identidad. Siguiente. La memoria es elaborada, reproducida y resignificada con el fin de generar conocimientos de su pasado. La presencia de la memoria colectiva se trasluce en las prácticas y voces de Crespo cuando la incorpora a su discurso. En efecto, el recurso a la historia oral que toma es fundamental, ya que el testimonio oral aparece como un documento histórico que tiende a colocar a la estructura de la mentalidad individual en el horizonte de una historia social vivida, permitiendo conocer la historia del grupo desde la cotidianidad del sujeto, pues se ve cómo recurre a lo que le sucede a terceras personas que cuentan sobre lo que le ocurrió a otra persona. Dos ejemplos de ello serían: siguiente. Y nos dijo Uriel Acosta que su padre contaba que su abuelo decía que aquellos hombres de rompe y rasga capaces de robarle hasta la luz del sol a los pendejos que se les dejaran y que se imaginaban. Siguiente. Mariana Campo contaba que Luisa Riasco relataba que su padre le había oído recordar al negro Laches ese miércoles de ceniza en que un hombre cubierto con una túnica andrajosa se apareció en la calle de las Acacias precedido por 3 niños que llevaban una cruz de madera burda y 2 espigas y algo como un susurro de temor que ciertamente las convenciones lingüísticas... Atrás, por favor. Gracias. Ciertamente las convenciones lingüísticas, las palabras que el autor presenta, tienen un poder evocador y proporcionan el sentido de lo evocado. Crespo se sirve de las palabras para hacerse a sí mismo, para permanecer, para construir identidad. Siguiente. Utiliza vocablos que identifican la botánica y la naturaleza de la zona, palabras que aprende desde niño y que hace propias como... Siguiente. Esqueje, adelfa, nelumbo, carañas, entre otras. Y en ese sentido se podrían llenar páginas completas de palabras que tienen relación con esta temática. Un fragmento que lo muestra es el siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. Mi abuelo sostenía que los muchachos debían conocer mejor las matas del patio de su casa. Aún asocio su recuerdo con los poderes y los nombres de una botánica secreta. La ceiba bruja, la malva, la contragavilana, el orosul, la salvialugo, el tártaro colorado, el mastranto, la verbena negra, la plumaria colorada, el mirto de la cera, el jazmín atigrado, la escubilla menuda, el bencenuco, la caléndula, el mirey, la celedonia. Y con aquellas narraciones contadas en una lengua salvaje, en las que la tristeza y maravilla estaban en que me describían ese universo borrado en pleno génesis por un súbito apocalipsis que salía de las olas,
Un mundo que sin pausas ni transiciones pasaba de las manos de Dios a las pezuñas de los potros que venían de más allá de la línea. Siguiente. También se hallan localismos como canelles, zampoñas, transmitiendo su significado dentro del contexto lingüístico aún para quienes no las conocen. De igual manera, se descubren otros localismos que no son encontrados en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y hacen relación al lugar donde vivió su infancia, como Yolofos, Vagalumes, Musengue. Siguiente. Gracias. Caracuríes, Paraco, Mollones, Calambuco. Aunque esta palabra se encuentra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, uno de sus significados se refiere a un árbol, como lo pueden observar, y el otro es el utilizado como adjetivo en Cuba. Sin embargo, Crespo la emplea con el significado de la región, que es el de Cantimplora. Siguiente. Las aproximaciones en torno al plano social de los cienagueros manifiestan la evocación de la vida del autor, quien hace detalladas descripciones de espacios de sociabilidad. El papel de su madre, por ejemplo, refleja de alguna manera el rol de las mujeres de esa época en Ciénaga, dedicadas al hogar, a la crianza de sus hijos, a la atención de sus esposos. Siguiente. Mi madre iba sirviendo platicos de coco rallado y miel de abejas mientras mi padre y sus amigos hablaban de Citurna. Así llamaban los taironas a la Sierra Nevada, esa tierra donde proliferaba el perro mudo y donde las tribus que vivían dispersas por los montes y les decían palmeras bobas porque no daban frutos, a los helechos gigantes. Siguiente. La influencia de su padre vislumbra la cara poética, histórica y cultural de Ciénaga. A su lado aprendió sobre los grandes poetas españoles, sobre la historia regional y nacional, y le oyó historias y leyendas que liberaron su imaginación. Lo acompañó en sus caminares, como se puede ver en el siguiente fragmento. Andando con mi padre por esas plantaciones de Orihueca, Tocurinda y Río Frío, conocí campesinos que tocando los anillos de crecimiento de los árboles podían determinar la edad de un bosque y observando las vetas de los troncos envejecidos por las brisas, los soles y las lluvias, sabían decir el año y casi el día en que las ruedas de los colonos habían talado un roble. Siguiente. Igualmente, detalla en sus más de 160 personajes reales y más de 250 personajes referenciales los hábitos de trabajo, los elementos del imaginario social, las fiestas y costumbres propias de un pueblo costero. Por medio de estos personajes se observa la manera de vivir y padecer de una población desde sus orígenes, antes de la llegada de los españoles, hasta después de los años 50 del siglo XX. Una cita referida a 2 habitantes del pueblo que lo muestra es la siguiente. No solamente formaban una llave invencible con los dados, el dominó y la baraja, sino que los unía un compadrazgo que con los años vinieron a confirmar por triplicado, porque Pepe el Mono era el padrino de bautismo de los 3 hijos de Francisco. Pepe el Mono fue el que enseñó a los cienagueros a bailar el calipso y la danza de los cangrejos que había visto en las fiestas de Puerto Antonio durante una correría por Jamaica, de la que sus amigos los sintieron regresar un año nuevo con 5 inmensas petacas de mimbre rebosantes de sostenes, coquitos y chucherías para las siguientes. Se asiste a partir de su escritura al desmoronamiento de una época dominada por la superstición, cuando la barbarie y los afanes de poder devoran la fuerza de los pueblos, pero también a la afirmación, comprensión, la visión y proyección de los pensadores, creadores, agitadores y detractores. De igual manera, el destino del autor no hubiera podido proyectarse en el tiempo sin haber vivido o escuchado los acontecimientos de muchos personajes cercanos sobre, por ejemplo, la guerra civil, los odios partidistas, la intolerancia religiosa y todo lo que ha acompañado a la sociedad colombiana en siglos de historia colonizada y de independencia. Las memorias individuales son parte de las colectivas, son memorias de memorias relacionadas comunicativamente. Los recuerdos que no se piensan o se comunican tienden a perderse, se vuelven olvido social. Y la sociedad, comunicativamente hablando,
se empequeñece porque entonces su pasado se ve empobrecido. Siguiente. El componente cultural y social influyó comportamientos en su niñez y lo mítico obró trascendental importancia. El espacio crespiano describe en varios capítulos el carácter mítico y sagrado sobre los orígenes del hombre y la tierra por parte de los grupos indígenas y los de aspecto religioso presentes en la Biblia. Siguiente. La influencia social, cultural del pueblo donde nació se remonta a comunidades indígenas, las que nombra en varias ocasiones en su texto para referir sus costumbres. Se afirma en incontables citas. Siguiente. Ciénaga fue durante siglos un rancherío de paja retostado por largos atardeceres rojos y habitado por indios que usaban máscaras ceremoniales y adoraban la flor de la vainilla. Estas culturas indígenas cargan de significación los seres que perciben y los clasifican de acuerdo con los conocimientos que adquieren, por lo que las plantas, animales y rituales prevalecen con el tiempo. Y después de la colonización, muchos de estos mitos y ritos quedan adheridos a las nuevas sociedades. La tradición oral, las costumbres de vida de las que siempre estuvo Crespo rodeado, colaboran por tanto en su niñez, en el descubrimiento y conocimiento de mitos que luego se encargaría de exponer en su texto. Siguiente. Así, por el espejo de los juegos, las mujeres, las muertes, los asombros y el saboreo de los nísperos, me fui metiendo en la materia cienaguera y caribe de los mitos, y de tanto abandonarme a los ímpetus oscuros de esa poesía feroz y delicada, soñadora y errante, se me fue perdiendo el alma en un periplo antillano que marcaría para siempre mi espíritu. El mar me hizo a su aire. Son tantas las historias míticas que enuncia que de pronto parece quedarse atrapado por ellas. Como lo afirma Álvaro Pineda al referirse a esta obra, abro comillas, cuando habla de los mitos en un solo párrafo aparecen desde el de la fuente de la eterna juventud y el del paraíso hasta los de los indígenas de la sierra y los del corazón africano. Cierro comillas. Siguiente. Asimismo, la autobiografía registra pasajes que muestran la inserción de lo religioso como aspecto esencial, pues se observan, por ejemplo, cómo sus conocimientos bíblicos van más allá de la simple citación de versículos. Son más de 100 personajes referenciales pertenecientes a la Biblia, entre ellos el patrono o santo religioso de Ciénaga, San Juan Bautista. La religión hace parte de la vida en Ciénaga y por tanto de los personajes que allí habitan, por lo que hay referencia a las procesiones, las fiestas y las celebraciones de sus habitantes. En sus recuerdos y en su vida se sabe creyente y traslada a su narración todo ese componente en diferentes textos como el siguiente. En esa tierra donde los contrabandistas afirmaban que Dios había hecho el cielo para quien le sirviese y la tierra y la plata para quien más pudiese. Crespo da una significación especial a lo religioso como experiencia personal, relacionada con su entorno familiar, eclesial, escolar, social, que se da en términos de actitudes, creencias y prácticas. Siguiente. En su contexto familiar se daba mucha importancia a la formación cristiana, por lo que las prácticas y costumbres católicas hacían parte de su cotidianidad, que implicaban ritos y fiestas religiosas. Por ejemplo, no se faltaba con el bautismo después de que un niño naciera, ir a misa todos los domingos, asistir a los velorios y un sinfín de creencias, conocimientos y rituales dados por la Iglesia. Igualmente, se descubren otros rasgos culturales como la música, a la cual hace referencia por su riqueza en la zona atlántica. Un ejemplo de ello, siguiente, eran la fiebre de las madrugadas donde reaparecía en mi memoria esos boleros antillanos de letras reiteradas, insistentes, monótonas. Bien puede aseverarse que el pensamiento y por tanto la escritura cristiana se va formando de la cultura que se encuentra a su paso. Siguiente. Todos los elementos que hacen parte de la cultura nacional se descubren en esta obra. Las tradiciones, el lenguaje, los mitos, las costumbres sociales que incluyen la gastronomía, las fiestas y celebraciones, la música, la historia, además de un espacio que muestra los animales y vegetación típica de la zona atlántica. Con Crespo todo está aquí y ahora,
Todo es posible porque existe la memoria. Es necesario recuperar la memoria porque lo que se hace sin ella puede constituir un mundo ambivalente. En el espacio crespiano, cada calle, lugar o acontecimiento que se describe recuerda las vivencias que el autor experimentó en Ciénaga, pues se presenta su importancia e incidencia para su formación general. Siguiente. A causa de su pasión por la existencia humana, por este mundo y por la palabra, ha alcanzado, según esta investigadora, como los místicos, una profunda sabiduría que se expresa en todos sus textos. En lo básico de toda su obra, sus aportes históricos y culturales no son menores que sus cualidades literarias, pues no cumple únicamente la función de evocar con nostalgia la infancia, es además el objeto ideal para enseñar la cultura de los cienagueros. Esta obra deja huella clara de la memoria nacional, puesto que expresa la historia de un grupo humano con sus encantos y angustias. La repercusión que ejerce es enorme, ya que abarca elementos que merecen ser estudiados por quienes ya le conocen y por quienes estén interesados en profundizar en la literatura, historia y cultura nacional. Siguiente. Estas son algunas de las referencias bibliográficas, solo algunas. Por favor, mostramos las 3 diapositivas. Miguel, gracias. Son algunas, bueno, relacionadas sobre todo con esta ponencia. Por último, agradecer la paciencia que han tenido con este pequeño inconveniente que hemos tenido al pasar las diapositivas. Ahora doy paso al doctor Ronald Forero. Profesora Luz Estela, muchas gracias. Son este tipo de situaciones que se nos salen de las manos y que hacen parte también del azar típico de estas situaciones. Muchísimas gracias. No hay problema. Gracias. Hermosa presentación. Gracias. Pero la diligencia, la profundidad, la poesía que estaba detrás de su ponencia compensa muy bien cualquier accidente que los hayamos tenido virtuales nos hayan ocasionado. Muchísimas gracias. Claro que sí, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias. Voy a empezar entonces a compartir la pantalla. Un segundo mientras que carga. A ver si con la mía sí tenemos suerte. ¿Me escuchan claramente? Se te oye muy nítido, Se escucha Ronald. muy bien. Bueno, muchas gracias. Ya vamos por allí entonces. Y ¿me avisan si ven la presentación? Aún no, pero se está cargando en este momento. Ahora sí, ahí la vemos. Bueno, me tendría que ver en una esquinita de la presentación. En un ángulo superior derecho. Bueno, muy bien, gracias. Entonces, quisiera agradecerle a la doctora Luz Estela, pues su ponencia me sirve de introducción a la mía y claro, los asistentes podrán ver también estos elementos que ella menciona en su ponencia. Así que muchísimas gracias también por ese homenaje y bueno, ya empezaré entonces. Pero antes de empezar a hablar de los aspectos puramente literarios del poema, en relación con la identidad, quisiera contar brevemente cómo conocí la obra y a su autor, por ser esta una mesa de homenaje, lo que me permitirá a su vez el enlace con el tema de la identidad. Ulises Hombre Solo es una obra que tiene un gran significado para mí por varias razones. Primero porque la primera vez que leí el poema fue cuando estaba cursando la maestría en Salamanca en 2008. Fue la recomendación de un gran amigo mío, precisamente porque iba a embarcarme en un viaje e iba a estar solo, lejos de los míos, lejos de mi patria. Y en efecto, fue una lectura con la que me conecté de manera muy profunda, pues la soledad y la nostalgia pueden ser una odisea y una gesta heroica en contra de uno mismo, como se encuentra expresado en el poema. Cito: de ti padezco soledades, Ítaca, soledad presencial, íntima y mía. No soy sino ansiedad, tierra de paso. El destino, disculpa de mi orgullo, a todas sus locuras llama destino el hombre.
me impuso su sedienta primavera, este cruel navegar, este desvelo, más íntimo a mi ser que el alma mía. El poema me impresionó muchísimo por su calidad poética. No por menos fue la obra ganadora en el año 2000 del Concurso Nacional de Poesía, organizado por la Casa de Poesía Silva y la emisora HJCK. El efecto de la lectura fue tanto que hice un trabajo para la maestría sobre la recepción de la Odisea en el poema, pues además del título, el poema tiene varias manifestaciones homéricas a lo largo de sus 4.898 versos. En la tradición griega se hace evidente en el uso de símiles en la poesía de catálogo que sirve para hacer largas enumeraciones, en la presencia de epítetos, algunos tomados de Homero, como vemos en la diapositiva. Por ejemplo, Troya, la de hermosos corceles, el negro bajel, el mar color de vino, Ulises el prudente, entre otros. Pero lo que resulta más llamativo de la obra es la adaptación lírica del texto épico, por lo que, siguiendo el ejemplo de los epítetos, el poeta creó nuevos siguiendo el modelo homérico. Llaman la atención por su riqueza poética, entre otros tantos, la sombra de imposibles realidades, la maga de la voz de seda, referido a Circe, yo, el olvidado, el único ante el mar, el rey Ulises, hija de la inmortal sabiduría, referido a Calipso. También se encuentran epítetos con mezcla de elementos propios y homéricos, tales como Troya, la de pálidas almenas, la espesa hiedra de color de vino, la bien murada Troya, la secreta, la mar negra y radiante, el mar que no se cansa, los helechos añosos. Después de varios años presenté una versión de este trabajo en un congreso sobre épica y no sin poco pudor se lo envié a José Manuel Crespo, quien me respondió de una manera tan amable que supe inmediato que se trataba de una excelente persona, o como dirían los griegos, kalos kaiagathos, hermoso y a la vez noble, que era uno de los ideales de la cultura griega. Y estoy seguro de que todos los que lo conocieron pueden dar fe de ello. También me atrevo a afirmarlo porque años después, gracias a la profesora Luz Estela, pude conocerlo en persona y confirmar mis sospechas. La última vez que tuve la oportunidad de verlo fue en un congreso sobre tradición clásica en la Universidad Nacional de Colombia. En esa ocasión, nuestro poeta aceptó asistir como invitado especial. Nos cautivó y nos maravilló con la lectura de 2 pasajes de Ulises Hombre Solo. Y en verdad fue una experiencia que pocas personas habrán podido tener, pues en los océanos de literatura en los que tenemos la oportunidad de navegar durante nuestra vida, muy pocas veces tendremos la oportunidad de escuchar la voz del autor. En el caso particular de la poesía, la experiencia es aún más significativa, pues los mejores poemas tienen ritmo, lo que le da a la composición una musicalidad que se pierde con la lectura en voz baja. De ahí que la lectura de José Manuel en ese congreso fue un momento místico, porque estaba ante nosotros ese Ulises, ese único e irrepetible Ulises. En otras palabras, nuestro Ulises, podríamos decir, que se diferencia de otros tantos que han sido recreados en la literatura posterior a Homero, como el Ulises de Joyce o el de Antonio Gala en ¿Por qué corres, Ulises?, o el de Fernando Sabater en El último desembarco, o el Ulises de la Odisea de Nikos Kazantzakis, que a su vez se diferencia del héroe homérico, aunque haya sido escrito por un griego. Esta última obra nos sirve para comprender el tema de la identidad literaria, pues la literatura en todas sus modalidades es producida por personas en contextos históricos determinados, de manera que es posible rastrear signos de identidad en los textos literarios sin importar el universo narrativo elegido o creado por el autor para su obra. Esto se debe a que, como afirma Grino Rojo, a través de la creación de ese mundo suyo, el lenguaje de la literatura nos remite indirecta o metafóricamente al mundo real. La mejor literatura es la que es capaz de generar un mundo suyo, rico y poderoso en sí mismo, pero que al mismo tiempo e indirectamente nos ofrece una cierta interpretación del mundo real. Así, en este mundo real existe, en palabras de León Portilla, una conciencia compartida por los miembros de una sociedad que se consideran en posesión de características o elementos que los hacen percibirse
como distintos de otros grupos, dueños a su vez de fisionomías propias. En el caso de la Odisea de Kazantzakis, las motivaciones de su Ulises, sus conductas, su sistema de valores, entre otras características pragmáticas, están más cercanas a las de un griego nacido en Creta, aún bajo el dominio del Imperio Turco-Otomano, que presenciaría los horrores de las guerras de los Balcanes, la Primera Guerra Mundial, y que presagiaría los horrores de la Segunda. Este Ulises continúa con sus aventuras después de su regreso a Ítaca, pero ya su objetivo no es la conquista de otra ciudad, sino más bien es un héroe libertador y fundador que inevitablemente expresa el deseo del autor de librar a su pueblo del dominio turco, conservar su identidad y construir una sociedad justa. Por tal razón, siguiendo a Kazantzakis, la nueva Odisea empieza donde termina la de Homero. Odiseo, después de matar a los pretendientes, languidecía en su pequeña isla. Ya no cabía en la mujer, el hijo, en sus viejos dioses, en la patria, y decidió huir de nuevo de Ítaca y llevar a cabo su último viaje sin retorno. Casó a su hija con Nausicaa para que le diera un nieto y no se perdiera su estirpe. En Esparta, libró a su antiguo compañero de armas Menelao de la revuelta del pueblo. En Creta, que se encontraba en el declive, se vuelve el líder de bárbaros y esclavos para derrocar al viejo rey Idomeneo. En Egipto, se pone al frente de los esclavos que también se han unido a los bárbaros para expulsar a sus señores. Cuando llega a las fuentes del Nilo, levanta una nueva ciudad, la fortifica, graba sobre la fortaleza los nuevos y orgullosos mandamientos de su Dios, que establecen nuevas leyes justas. Se alegra porque va a crear una sociedad nueva de hombres libres que no sienten miedo. Tras su fracaso, emprende su último viaje, despidiéndose de la tierra y haciéndose a la mar en un barco pequeño y estrecho que se asemeja más a un féretro. En el caso de Ulises Hombre Solo, podemos rastrear características que hacen que el Ulises de José Manuel Crespo sea familiar a un lector colombiano. Es decir, la obra contiene ciertos rasgos de identidad que nos acercan al personaje, aunque sea uno de los héroes griegos que participó en la guerra de Troya. En efecto, algunas especies nativas del continente americano, como los colibríes, los turpiales, las guacamayas y los cocuyos, o las araucarias y las caobas, se mezclan con las especies que se encuentran en el Mediterráneo, lo que les proporciona a las descripciones naturales una exuberancia apropiada para un universo narrativo mítico, en el que es posible que se junten realidades separadas por océanos. Ejemplo de ello es la naturaleza que rodea a Circe. Cito: los menjurjes expuestos a la luna, el regusto del hongo del centeno, el rojo colibrí, los camaleones, esas almas de ayer que todavía no han hallado reposo, las violetas, las pálidas violetas que hacía el alba traían visitantes espectrales, la lamparita de ámbar, el brasero, esas manzanas negras en el plato, el cárabo al acecho, los turpiales a medio devorar por el angora, las termitas aladas que rondaban los cirios encendidos y la maga reviviendo el amor, el arte brujo. El universo narrativo particular permite, este universo narrativo particular permite una riqueza de imágenes, símiles y metáforas propios del lenguaje lírico, lo que lo diferencian del lenguaje épico prototípico de las gestas homéricas. Un ejemplo puede encontrarse en los siguientes versos, donde se hace evidente toda la fuerza expresiva del poeta. Un hondo corazón en agonía busca el soplo de la luz que transfigura las altas araucarias de la muerte. La mezcla de realidades también permite que Ulises use los diminutivos de manera similar a como se hace en la variedad lingüística colombiana, o se recuerde a sí mismo comiendo mango en la playa, como en el siguiente pasaje. Qué ciega tu ansiedad, qué rumorosa, qué innúmera tu espuma, mar amargo. Noche a noche mi sed vuelve contigo. Qué cambiado y qué extraño, qué distinto te ve en sueños el niño que comía mango biche con sal junto a las olas. El escenario en el que sucede la acción propicia la reflexión de Ulises en torno a la guerra, un problema que ha azotado a Colombia desde su constitución como nación independiente. José Manuel Crespo imagina a Ulises solitario,
en las riberas de la isla Ogygia, morada de la ninfa Calipso. La acción tiene lugar mientras el héroe camina una noche solo por la playa, haciendo profundas reflexiones existenciales, tal como queda establecido desde los primeros versos, pues el poeta, en la persona de Ulises, inicia el poema de la siguiente manera. He de quedarme aquí en esta ribera, recorriendo las grutas, el inmenso viñedo, viendo desde las rocas el mar estéril, añorando mi patria, mi casa de alto techo. Padeceré sin nadie, sol blanco, sol extraño, otro milenio de tu eterno día. La luz ya desampara las desiertas orillas, las neblinas invaden el bosque, los caminos, y en vano se esfuma el alma corporal de las bestias. Yo que afronté las olas, la muerte y el destino, yo que asolé ciudades y sentí, entre clamores, el arrebato gris de las arpías, el bóreas en los mástiles de abeto y ese grajo que sube de las tribus en guerra. Camino por la playa de las piedritas blancas, recojo frutas agrias, hablo solo, miro desde las rocas esas brumas que vienen por mi vida. Es que ya de morir siento el anhelo. Ya me hastiaron la guerra, los viajes, las preguntas. ¿Quién te precias de ser? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu patria tierra, tu país, tu linaje? ¿Qué naciones has visto? ¿Qué lugares? ¿Qué naves te trajeron por húmedos caminos? También salta a la vista que se trata de una obra en la que se cuestiona continuamente la violencia, un término que en Colombia está asociado a las guerras civiles y al narcotráfico, y que en el poema aparece retratada de la siguiente manera. Se luchaba en las calles, la batalla densa y desesperada se extendía, ardían sordos braseros, la violencia giraba como giran los colores de una burbuja transparente. Cuánta carroña para perros. Ahí quedaban los que ya no tendrían que preocuparse del mañana, del viaje, del regreso. También se explica que ya no es posible recordar las causas de la violencia o su origen. Esa violencia inmemorial venía de las profundidades de una historia menesterosa y cruel que así mostraba el gran mar de sus odios o destino. En otros pasajes la violencia aparece con toda su fuerza semántica y es calificada como una puerta sin salida, como sin nombre, como la medusa más vieja y como una roja lujuria. El drama de los desplazados también es evocado llamándolo los éxodos del hambre y del espanto. La guerra, su inutilidad y sus consecuencias se muestran en varios pasajes, como el siguiente. Quien ha sobrevivido a la masacre, quien ha pasado por la hoguera negra, quien ha visto al amigo con los párpados llenos de hormigas y los pies mordidos por las ratas, es otra especie de hombre. Si yo realmente fuera un rey, un héroe, tendría que haber podido conjurar la tormenta, la ciega de un linaje de antiguos semidioses. La guerra que duró toda mi vida habría tenido que salvar a Troya, esa ciudad más bella que la fruta del dátil. Tales son sus cuestionamientos que en varios pasajes Ulises habla sobre su papel en la guerra, debatiendo incluso su propia existencia, como en este pasaje. Qué gente tan extraña y rara somos, qué sombras tan errátiles tenemos. Esa es la ley. De lo profundo muere quien toca lo profundo, y yo he tocado el poder abismal de la desdicha. Antes de herir a Troya, debí no haber nacido. Maldigo ese momento solemne en que la vimos, ciudad del horizonte, brocal de brisa y luna, surgiendo de una curva secreta de la aurora. Para finalizar, hemos de decir que en muchos más pasajes podrían citarse en relación con los rasgos de identidad del héroe griego, que pueden asociarse más a la realidad y a la historia de Colombia. Pero la elección de José Manuel Crespo de este tema, de un héroe tan lejano en el tiempo, tiene la finalidad de darle la universalidad necesaria para que cualquier lector se identifique de alguna manera con el más humano de los héroes homéricos. El lector, siendo testigo del monólogo de Ulises, puede compartir y volver suyos los sentimientos y las reflexiones que afloran en un momento de soledad, tal como lo expresa el héroe en uno de los tantos pasajes emotivos del poema. Eso es lo misterioso. Sé gobernar un reino, sé manejar los remos, sé ganar una guerra, pero no sé quién soy. Todo fue inútil. Las aventuras de una desilusión, el viaje,
las naves a sus brisas del sol abandonadas. Esto es antiguo para mí, he bebido mosto de viñas sin podar, sudores, zumos que tienen ciertos privilegios de olvido. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Ronald, y gracias a Luz Estela por estas ponencias luminosas, logradas, poéticas también en su concepción y en su escritura, que no solo rinden un homenaje al autor que los convoca hoy, sino que nos permiten a nosotros acercarnos, conocer, advertir la importancia y el lugar que un autor así merece. Estamos corridos de tiempo, esto se nos sale de las manos por horario, pero yo propongo que más bien retrasemos un poquito lo demás y concedamos 5 minutos de diálogo con todos los participantes al coloquio. Así que adelante. El profesor Piotrowski tiene una pregunta. Adelante. Profesor. ¿Sí me escuchan? En este momento sí lo oímos. ¿Sí? Bien, es que acá la señal está muy mala. Disculpen. No tanto preguntas, sino un comentario y una solicitud. La vida realmente nos trae sorpresas, porque yo prometí a los estudiantes del Seminario de Literatura Actual precisamente invitar este semestre a Manuel Crespo. Él estuvo hace unos años en la universidad compartiendo precisamente con los estudiantes, fascinados precisamente con su personalidad. Y bueno, quedamos precisamente con esta sensación de incumplimiento. Y por esas razones también me alegró muchísimo la propuesta de rendirle el homenaje. Apenas Ronald me lo manifestó, lo acogí con mucho entusiasmo, le consta. Así es. Y una solicitud, porque vi que hay varios, creo que familiares de José Manuel Crespo. Si alguien quiere intervenir y comentar algo precisamente para acercar a José Manuel a todos nosotros. No sé si alguno de los familiares quiera hacer algún comentario. Es una situación de muy poco tiempo. Sí. Sé que están en este momento participando, pero no estoy segura si alguno de ellos quisiera participar. Bueno, de todas maneras, nos unimos precisamente con los sentimientos de solidaridad y encomendamos el alma de José Manuel y a todos los familiares para que tengan suficiente esperanza y fe para vivir esos momentos. Muchas gracias. Hay una pregunta de Cielo Rúa que va para la doctora Luz Estela. Acerca sobre la difusión de la obra en redes sociales, que si podría ampliar un poco la información, por favor. Cuando inicié la investigación sobre toda la obra de José Manuel Crespo, me pareció importante que no solo se conociera en el ámbito
académico, intelectual, sino que también llegara al público en general. Y por eso decidí abrir una página que se llama Vamos a seguir la obra literaria de José Manuel Crespo, la que viene presentando extractos de la obra del autor, de todas sus obras, no solamente la obra narrativa, que es la que yo he investigado, sino también de su obra poética, de ensayos, artículos. Y bueno, creo que me siento bastante satisfecha con ese trabajo porque pues ya son más de 5.000 seguidores. Estoy segura que muchos de ellos están en este momento aquí presente, acompañándonos. Y bueno, me parece muy valioso que se valore su obra. Quería decirle, aprovecho, doctor Forero, que todos somos Ulises en algún momento de nuestras vidas. Todos somos Ulises en algún momento. Y volvemos a Ítaca. Y volvemos a Ítaca, así es. Sí, es verdad. Pues muchísimas gracias por este segmento dedicado a un homenaje tan significativo. Una lástima que no hayamos escuchado a alguno de sus familiares. Habría sido... ahí está la mano levantada. Ah, muy bien. Manuel, adelante. Adelante. Manuel. Manuel Crespo. Es que tal vez el micrófono está desactivado. Veamos. Mónica, de todos modos hay una pregunta en el chat para la doctora Estela. Muy bien. ¿Quieres formularla Dice, tú, Ricardo? Listo, dice, pregunta para la doctora Estela Ortega. Al comienzo de la ponencia habló de difusión de la obra en redes sociales. Creo que se le respondieron. Sí. Una información, sí, ya. Manuel Crespo dice que está activando su audio. Gloria Hurtado dice, ha comentado que es una investigación que realiza junto con otras obras narrativas. ¿Cuáles son? Bueno, son 5 obras. Una es autobiográfica, que es sobre la que hice relación el día de hoy, y las otras son 2 novelas urbanas, que son ¿Qué será de Paola Silvi? Y Considéralo un sueño. Luego hay un relato literario que es Ánimo contra el miedo. Y por último, una novela hermosa que es La promesa y el reino. Esas son en total las 5 obras que hacen parte de la investigación. Gracias por preguntar. Bueno, muchísimas gracias, profesora Luz Estela. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Manuel, adelante. Activa. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Manuel. No te oímos. Buenas tardes. Habla María Mercedes de Crespo, la esposa de José Manuel. Adelante, María Mercedes. Sí, mire, quiero agradecer muy de corazón este homenaje que le han rendido a mi esposo. Un reconocimiento pues muy justo a su obra, a su trabajo que fue de muchos años, y pues qué pesar que en vida no pudo ver ni siquiera una brizna de lo que era este trabajo. Agradezco muchísimo a la doctora Luz Estela, al doctor Ronald Forero por esta intervención, y de verdad de corazón no puedo hablar más. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Y ahora Manuel, también adelante. No, parece que el micrófono no... El micrófono cerrado. El micrófono no se acciona, qué mal. Bueno, mientras tanto, compartí en Facebook el enlace, compartí en el chat el enlace a la página de Facebook, por si quieren estar allí. Está todo el Ulises, hasta donde yo recuerdo. Creo que así empezó la página, si no me equivoco, Luz Estela. Y bueno, pues ha ido ella muy juiciosamente agregando más y más fragmentos, y realmente
cuando uno abre a veces y se encuentra con una nueva publicación, pues se llena uno de recuerdos también y es en verdad una obra muy profunda, que cada vez que uno la lee vuelve a encontrarle más significados, más cosas interesantes. Por ejemplo, en esta lectura, volver a revisar un poco más a fondo todas las referencias a la naturaleza, ¿no? Como esta exuberancia que tanto le llamaba la atención y de la que habló la doctora al principio. Entonces, allí está el enlace, por si quieren unirse. A José Manuel, Ronald, a José Manuel hay que leerlo más de una vez. El doctor Bruno Rosario hablaba ayer por la mañana de la vocación espiritual en lo poético, y cuando estaba haciendo su ponencia recordaba a José Manuel porque todo lo identificaba. Bueno, creo que, Manuel, ¿lograste activar tu micrófono? No, no se activa. Y nos va a tocar cortar acá por tiempo, pero les hacemos una propuesta para que no vayamos que el horario igual nos permita hacer como las pausas. Yo propongo que volvamos a las 3:30, igual en el intervalo tendremos uno de los videos fruto de las sesiones del profesor Piotrowski sobre los poetas académicos, y a las 3:30 volvemos con mi presentación, que intentaré abreviar para hacer justicia, para que el horario no se descuadre tanto. Así que bueno, muchísimas gracias y seguimos en un momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.